rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver
tus hombros, Dios. Amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. Y a mi lado siempre estás, camina siempre conmigo. A Jesucristo dice por mí, solo en tu gracia confío. Amor, amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. A mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. A Jesucristo dice por mí, solo en tu gracia confío. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar en ti. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por nunca dejarnos solos, Señor, y siempre estar a nuestro lado, siempre estar acompañándonos en toda circunstancia, en todo momento, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por ese grande y maravilloso amor que tú tienes para con nosotros, Dios. A ti sea toda honra y toda gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos en este lugar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder exaltarte, Señor, a través de estas canciones. Y también queremos exaltarte, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Espíritu Santo, alumbra, Señor, nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Mientras va pasando nuestro pastor, les voy a pedir que
puedan ver quién está cerca de ustedes, puedan acercarse, saludar. Si no saben su nombre, tal vez sea bueno preguntar. Hola, buenas noches hermanos, gracias por su puntualidad, por el interés que tienen para estudiar la palabra. Bueno, continuando con nuestro estudio, ahora corresponde el capítulo 6 del 1 al 15, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo.
Es interesante cómo el Señor, a través de inspiración que le da a Juan en este caso para que escriba este evangelio, entra en detalles, ¿no? Y también gracias al Espíritu Santo, porque tenemos la posibilidad de recibir un poco más allá de lo que las letras dicen, porque ese siempre ha sido la intención de Dios, que a través de las Escrituras revelarse Él, ¿no? Y vamos a ir viendo en detalle. A manera de introducción a este estudio de hoy, podemos señalar que estudiaremos el cuarto milagro de Jesús, según el libro de Juan. ¿Ya? Habíamos visto el primero, la conversión del agua en vino, ¿no ven? En Juan 2, del 1 al 11. El segundo milagro es la curación del hijo de un oficial del rey, en Juan 4. Después habíamos visto la curación del paralítico de Betesda, ¿verdad? En Juan 5, del 1 al 18. Y ahora estamos viendo la multiplicación de los panes y los peces. Bien, pasamos ahora, dice, de un escenario en Jerusalén a dos señales notables realizadas en Galilea. En ambos lugares vemos la manifestación de una incredulidad general entre los judíos con respecto a Jesús. Por eso se maravillaban, ¿no? No creían, y aún, digamos, viendo, había mucha incredulidad en ellos. En Jerusalén él fue rechazado porque no guardó la interpretación rabínica de las prohibiciones sabáticas. Lo observaban, ¿no es cierto?, los fariseos. En cambio, en Galilea veremos que la gente, afanosa por el pan material, manifestó poco interés en el plan espiritual que Jesús les ofrecía. En el capítulo 5, Jesús se presenta como la fuente de vida, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de ese paralítico en la fuente de Betesda? Y venía el ángel, dice, ¿no es cierto?, y la removía, y tenía que, bueno, los primeros eran los que lograban y recibían vida, ¿no? Sanidad. Pero en el capítulo 6, como lo vamos a poder ver al Señor como sostén de vida. No como fuente de vida, sino como sostén de vida. El capítulo 6 es el más largo de todo este evangelio de Juan, incluyendo además de las dos señales, un largo trato de la metáfora de pan que sostiene la vida espiritual del creyente. Es decir, el contexto general, Juan nos habla de amor, pero lo que hace el autor es descomponer ese factor de amor en cómo dador de vida, ahora dador de alimento, ¿no? Y que en el fondo nos va a mostrar que es un dador de la vida espiritual, del pan espiritual también. Pues bien, ingresemos al punto. Versículo 1 dice, hay un tiempo de fondo. Después de esto, en la Escritura se puede referir a un mes, una semana, hasta 5 meses. Después de esto, ¿no? Porque lo que está haciendo es relatar lo que el Señor había hecho. Se había trasladado de Jerusalén a este lugar, ¿no es cierto? De Jerusalén a este lugar, más o menos, estaba viendo en el mapa, son 181 kilómetros. Entonces, es considerable, ¿no?, la distancia. Entonces, ahí debemos entender, después de esto, o sea, esa palabra después de esto hace referencia a que respecto a la anterior narrativa que teníamos, pasó un buen tiempo. Dice, Jesús fue al otro lado del mar Galilea. Nuevamente la escena se traslada de Jerusalén a Galilea, lugar al cual iba por tercera vez, ¿no? Y como les decía, hay una distancia ahí promedio de 181 kilómetros. La expresión después de esto es característica de Juan. Y aquí resume lo que recientemente había acontecido en Jerusalén. Como les decía, esto puede significar unos buenos meses. La estadía de Jesús en Galilea en esta ocasión fue más larga, evidentemente por causa de la oposición de los judíos con quienes había tropezado en Jerusalén. El empleo de mar de Tiberias en peculiar en Juan, este nombre sería usado más tarde, comenzando inmediatamente después de la fundación de la ciudad de Tiberias, sobre la costa occidental del mar de Galilea, por Herodes Antipas.
Yo lo que les puedo recomendar, hermanos, que cuando hagamos un estudio, siempre tratemos de irnos a Google Maps o ver libros donde hay información, ¿no? Para ver cuánto había recorrido, ¿no? ¿Por qué tenían que dar la vuelta? Claro, ellos atravesaban camino a pie, ¿no? Ahora, si tú pones en el Google Maps la distancia de Jerusalén a esta ciudad, es 1 hora y pico, digamos, en carro, ¿no? Pero es interesante ver esas distancias. Entonces pasamos al versículo 2. Le seguía, el verbo atiendan, seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ambos verbos, seguía y hacía, están en el tiempo imperfecto. En griego podrían ser traducidos de la siguiente manera: estaba continuamente siguiéndole y estaba continuamente haciendo. Podríamos traducir así. Pero, ojito con esto. La actividad sanadora de Jesús atraía constantemente las multitudes a él en Galilea. ¿Qué le atraía a la gente? Las señales. ¿Cuántos de ellos estarían creyendo? Muy pocos, por lo que dice la Escritura. Se movían, les atraía las señales, ¿no? Versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta, con la declaración del verso 1, podría indicarnos que el escenario estaba cerca de Betsaida, Julias, sobre la costa noreste del mar Galilea. Al final de esta llanura se alza un monte. Ahora, cuando nosotros decimos monte, para nosotros monte es un promontorio de tierra bastante elevado, digamos, la cordillera, ¿no? Para nosotros representa eso. Pero para ellos no es así, porque sus montes, sus elevados, digamos, no son tanto como lo que nosotros tenemos acá. Entonces, al final de esta llanura se alza un monte, dice, de modo que se cumplen todos los requisitos de las narraciones de los evangelios. Por lo tanto, cuando el evangelista escribe de Jesús subió al monte, los que estaban familiarizados con los alrededores sabrían exactamente a qué monte se refería, conocida en la actualidad como Altos de Golán. No sé si ustedes le hacen el seguimiento o le han hecho seguimiento cuando había problemas de guerra con Israel. Estaban bombardeando con misiles. Algunos misiles llegaron a los Altos de Golán. Y cuando las cámaras mostraban, los Altos de Golán era, digamos, como la ceja que tenemos, digamos, ¿no? Algo así era. De un lugar como Valle de la Paz, miraban la ceja y ahí estaban los Altos de Golán. Y parece que sería ese lugar donde el Señor subió al monte, ¿no? Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando dice estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, esta es quizá una declaración sorprendente, ¿no? Porque Galilea está lejos de Jerusalén, como les decía, 181 kilómetros, ¿ya? Donde la Pascua se celebraba tradicionalmente. La mejor explicación parece ser que el autor quiere llamar la atención a la mayor fiesta de los judíos, es decir, enfatizar el evento como tal, para poner al judaísmo en ese agudo contraste con lo que Jesús dice a la misma multitud en Capernaum. Es decir, hay una llamada de atención en referencia a la fiesta. Mucho de lo que Jesús dijo allí es de naturaleza sumamente sacramental. ¿Qué dijo en Capernaum? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El 59 dice, 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es decir, está haciendo el rol de sacerdote, ¿no? 6:53 dice, cuando digo 6:53 estamos hablando del mismo libro de Juan, ¿no?
Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 31 que dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Interesante la figura esta cuando ya vamos a ver el hecho de fondo, la alimentación que hace a los 5,000 varones, ¿no? Entonces, el antiguo pan o el maná y todo lo que representa el judaísmo en la ley son inadecuados para la verdadera necesidad humana de la vida eterna. En cambio, Jesús se proclama a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Esto está en el versículo 41. El pan de vida está en el versículo 48. ¿Qué le preocupaba a Jesús y qué quería mostrarle a la multitud? Y ahora son tantos, ¿de dónde vamos a sacar pan? Dice, ¿no? Pan, ¿de dónde vamos a comprar pan para esta multitud? Él está enfocándose en un tema físico, sin embargo el mensaje es espiritual, porque después Él se muestra como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo. Este es el único milagro que Jesús aparece en los evangelios. Este es el único que se repite en los evangelios, ¿ya? Ese cuidado también hay que tener, o esa apreciación. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí el relato no menciona que Jesús tuvo compasión de la multitud. Antes bien, la llegada de esta gente presentó la ocasión de probar a Felipe. Es decir, estaba viendo y él, Dios, que sabe todo, lo prueba a Felipe, ¿no? Y le pregunta, pero esto, el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, cuando le pregunta a Felipe, no es que él quiere tener una respuesta. Está viendo cómo va a actuar él, porque ya Felipe lo había visto anteriormente, cómo actuaba, ¿no? Él hacía milagros. Pero le preguntó eso nada más ¿para qué? Para probarlo, porque obviamente Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él no improvisa, él se mueve conforme al plan del papá, Padre Dios. Entonces Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Le manifiesta que él aterriza, ¿no? Él aterriza en algo físico. ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero que tal vez si a ti te preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digamos, puedes ir al mercado Lanza a comprar algo, ¿y tú qué haces? ¿Cuánto tenemos, no? Hagamos vaquita. Es una reacción más o menos muy parecida que tiene Felipe. Y piensa, pero 200 denarios no nos alcanzaría para esto. Y dice la anotación esta de Juan, porque él sabía lo que había de hacer el Señor, es característica de este apóstol. A través de su evangelio, Juan habla como alguien que tenía un conocimiento íntimo de la mente del Señor. Y es interesante porque él avisoraba lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y dentro del relato que hace, obviamente, él sabía lo que el Señor tenía como intención. Aquí, naturalmente, el significado es que el Señor quería dar una oportunidad a Felipe para revelar si se compadecía de aquella gente y si había comprendido la lección que enseñaban los milagros en su calidad de señales, es decir, que señalaban la majestad, poder y gloria del Señor, su capacidad y disposición para satisfacer a las necesidades. Quería apuntalar eso claramente en el corazón de Felipe, y que esté claro que él iba a responder a toda situación, cualquiera fuera la necesidad. Eso tenía que apuntalar. Por eso le pregunté: ¿y ahora qué vamos a hacer? La respuesta de Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Trata con el problema al nivel del mercado, es decir, ¿y ahora qué hacemos? Tengo tanto o tenemos tanto y a esto alcanzamos. En ese entonces el denario representa el salario que se pagaba a un obrero con un día de trabajo. En consecuencia, 200 denarios sería la cantidad de dinero que un hombre recibiría en 200 días de trabajo, ¿verdad? Con esta suma no se hubiera podido comprar suficiente pan para que cada uno tomase un poco. Por otra parte,
Es de dudar que Judas, el tesorero, ustedes, no sé, ¿ya han visto esa serie Chosen? ¿The Chosen? ¿Han visto Los Elegidos? Bueno, les recomiendo que la vean. Si bien no es el 100% de lo que está en la palabra, pero da muchas pautas, digamos, de cómo era el moverse del Señor con sus apóstoles. Y obviamente ahí estamos hablando del tesorero Judas, ¿no? Tuviera 200 denarios en la bolsa, no hubiera dudado en dar, no, hay otras necesidades, no sé, algún argumento de ese tipo. ¿De dónde habría que sacar el pan para esa multitud? A Felipe le quedó tiempo para reflexionar en la respuesta que había dado y sobre todo en la pregunta que se le había hecho. Jesús empezó a hablar a la multitud acerca del reino de Dios. Los que necesitaban curación fueron curados. Esto lo podemos ver en Lucas 9 y 11. Sin embargo, a pesar de estas manifestaciones de poder, parece que no se le ocurrió a Felipe pensar que el Señor en Caná había manifestado su poder para dar vino cuando éste faltó. Sería igualmente capaz de dar pan en Betsaida. Es decir, podemos ver las cosas, pero tal vez no las vamos a entender y no las vamos a agarrar con fe. Podemos ser testigos, pero eso no significa que conozcamos del Señor, que lo conozcamos. En este caso, Felipe podía descansar, decir, Señor, tú lo sabes todo. Si hubiera él conocido más del Señor, cuando le pregunte, ¿y de dónde vamos a sacar? Él le hubiera respondido, Señor, tú lo sabes todo. Nada más dime qué yo tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿no ve? Entonces, a eso se está refiriendo la Escritura, de que él ya había visto, pero no estaba llegando a percibir qué clase de poder tenía Jesús. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, había encontrado un muchacho, que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos entonces? Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones, ¿no? Cuando lo encuentran al muchacho y miran lo que tiene, la cantidad del alimento era pues ínfima y no de la mejor calidad, ¿no? Ahí lo tenía un muchacho, tal vez era lo que había sobrado. Los panes de cebada eran de comida, eran la comida más ordinaria de la gente pobre. Y los 2 pececillos posiblemente como sardinas en escabeche, ¿no? Pescado seco, tal vez no estaba bien, en buena situación, digamos, como para alimento. Ante esto Jesús tomó el control de la situación. Hagan recostar a la gente, la primera instrucción. El hecho de que había mucha hierba en el lugar sugiere que era la primavera, ¿no? Que armoniza justamente con la referencia a la Pascua. En estas fechas, en primavera, parece que la hierba crecía y por lo tanto ahí podías recostarte, digamos. La alusión a los 5,000 varones nos indica que en este número no estaban incluidas las mujeres y los niños. Entonces ahí haciendo números por varón, ¿cuántas personas más habría? De acuerdo a las estadísticas en Bolivia, para una familia, digamos, porque no creo que hayan ido mujeres solas y niños solos, ¿verdad? Han debido ir con su papá. Promedio familia, números, hermanos, ¿alguien sabe? ¿4? ¿5? 5. Sí, 5. Entonces habían 5,000 varones. Bueno, le pondremos un 10% de solteros. El 90% casados, por 5 personas por familia. O sea, no eran 5,000, eran mucho más, hermanos, mucho más, ¿no? El 11 dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, primero a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Imagínense esa gente que había estado ahí siguiéndolo al Señor, han debido estar de hambre, ¿no? Y cuando les ofrecían, ¿cómo se servirían? Delicadamente, no han debido estar hambrientos, no han debido sacar buenas porciones. Pero hay un detalle ahí, lo que hacen es hacerlo en piezas, ¿verdad? Piezas, no migajas, ese pequeño gran detalle, en piezas. Bien, entonces la palabra entre los discípulos y los discípulos entre
No aparecen en los mejores manuscritos y han sido omitidas también en algunas versiones recientes. En el original no estaba así. Pero los relatos de los sinópticos hablamos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Indican que Jesús empleó a los discípulos para alimentar a la multitud. Las palabras traducidas, habiendo dado gracias, eucharistesas, son a la vez hermosas y significativas en grado de importancia sumo. ¿Por qué? Proviene del vocablo Eucaristía, que significa la cena del Señor. Mucho de lo que sigue es eucarístico en su tono y significado. Él partió. Dio a sus discípulos. Y los discípulos repartieron. ¿A qué les hace recuerdo? Cena, ¿no es cierto? La cena del Señor. Pero esto es profético. Esto es profético. Es lo que hacemos ahora nosotros. Ya en memoria. En ese entonces, viéndolo al Señor y Él partiendo a sus discípulos. Y sus discípulos con el resto. Eucarístico. O Eucaristía si gustan. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos, no dice migajas, ¿verdad? Los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y este es el lugar para mí trascendental, donde podemos ver la magnificencia de nuestro Dios. Y a esta porción yo le he titulado 12 cestas llenas. Si ustedes han entrado a la página de la Congre, ahí está, ¿no es cierto?, el anuncio de la reunión de esta noche. Y ahí el título dice 12 cestas llenas. 12 cestas llenas, no de migajas, de pedazos que había sobrado. Imagínense ese tremendo poder, ese tremendo amor del Señor de dar el alimento a los que estaban ahí escuchando. Él sabía perfectamente que lo seguían por señales, sí, pero aún así les da el alimento. Y les dice: yo soy el pan. Les está diciendo eso: yo soy el pan. Entonces, los recursos infinitos, no obstante, no son una excusa para desperdiciar. Es decir, había alimento y Él dice: recojan. No hay que desperdiciar. El desperdiciar es pecado. Por otro lado, y hay una escritura, ¿no es cierto?, que habla de que ni una migaja, en este caso migaja, tengo que permitir que caiga de la mesa al suelo, ¿no ve? No, tengo que aprovechar todo. Y en este caso estamos hablando de pedazos. Es decir, yo me imagino un pez ahí partido a la mitad, el pan trozado también, no migajas, sino trozado. Pero hay que recoger aquello. No había otros que también tenían que comer, como por ejemplo el muchacho, los discípulos, los pobres que acudirían mañana, e incluso el mismo Jesús. En consecuencia, no nos debe sorprender leer: y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, todo es útil. Todo lo que pone el Señor para nosotros es útil. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Obsérvese que dice los pedazos y no las migajas. Hace énfasis en eso, y en eso tendremos nosotros también claridad. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas. El sentido aquí es que algunos habían tomado demasiados pedazos cuando se habían repartido el pan. Ahora se procede a la recolección de estos trozos, llenándose no menos de 12 canastos de mimbre, lo que nosotros llamamos canastas, ¿no ven? En ese entonces mimbre. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir
para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. ¿A quiénes esperaban los judíos? Los judíos esperaban a ese rey todopoderoso que iba a venir. No solamente les iba a alimentar, le iban a recibir el favor de quitarles el yugo que tenían de los romanos. Ese rey esperaban ellos. No uno que les alimente y les hable del pan de vida. Por eso él se retira al final, dice, y viendo que ellos lo iban a agarrar y lo iban a proclamar rey, como han debido ver algunos políticos, ¿no ven? Lo suben en hombros y votemos por él. Algo así querían hacer, porque no habían comprendido. El rey se estaba manifestando, este rey no era el que ellos esperaban. El verdadero carácter del milagro no se apreció, no fue apreciado por estos varones. Se comprendió, o mejor dicho, no se comprendió lo que estaba enseñando el Señor. Ellos, después de haber comido, haber visto semejante milagro, no, ahora sí, lo tenemos que ir a traer y lo hagamos rey. Y Él nos va a liberar de los romanos. Llenos de entusiasmo, con la clase de fervor que se apodera de una muchedumbre judía en la época de la Pascua, se prepararon para ir rápidamente a Jerusalén, llevando consigo su nombre fuerte, que era capaz de hacer curaciones y proveer pan y prosperidad para todos. Si rehusaba ir voluntariamente, estaban dispuestos a raptarlo y obligarlo a ir con ellos, para una vez llegados a la ciudad santa, coronarlo rey, sacudir el yugo romano y establecer el reino de Dios en la tierra. No habían comprendido. Mas aquel cuyo reino no es de este mundo, se apartó de nuevo al monte, es decir, subió más hacia la cumbre para estar solo. Pero antes, con el poder de su palabra, frustró el propósito de la multitud. Simplemente despidió a la multitud al tiempo que mandaba a sus discípulos que se embarcaran y regresaran a la orilla opuesta del mar de Galilea. Entonces, cuando yo me refería al título de esta porción, y hacía referencia a las 12 cestas llenas, el Señor responde más allá de lo que pedimos, hermanos. Pedimos por sanidad, digamos, Él responde con sanidad, pero hay el plus. Cuando pedimos un trabajo, Él da, hay el plus. Nos da sabiduría, inteligencia, prolijidad para hacer el trabajo. Y hay cosas que te va sumando, que tal vez no nos damos cuenta, pero Él siempre va más allá. El domingo compartía de esa parte, ¿no? Del plus del Señor, que Él quiere tener comunión. Él un poquito más da, más allá. 12 cestas llenas tiene que hacernos recordar lo que el Señor ha hecho. ¿Con cuántos panes? ¿Cuántos pececillos? 5 panes, 2 pececillos. Bastó para 5,000 hombres y sus familias. El Señor usa lo que tenemos, por poco que sea. ¿Hay 2 panes? Magnífico. O 5 panes, 2 pececillos. Recuerdo el testimonio, varios testimonios en realidad, y está establecido en los libros que han escrito los hermanos que han nacido en el movimiento que hubo aquí en Bolivia, en el 70. Hay testimonios donde dice que los hermanos, cuando los aceptaban en su casa, el mismo Julio César Ruibal llevó a la casa de una hermana, no me acuerdo ahorita el nombre, pero había llevado invitados y ella estaba preparando la cena para, digamos, 20, y este hermano se presentó con 15 más, digamos. La hermana, ¿qué voy a hacer? ¿No? Había medido, digamos, 20 piezas de pollo. Pero cuando entran y comienzan a servir, oraron por los alimentos y alcanzó y sobró. Es el Señor que obra así, con lo que tengas. Él añade, Él obra, Él obra. Entonces, las cantidades, hermanos, son irrelevantes para Él.
quien tomó la cena de este muchacho y comenzó a dar instrucciones, dio gracias por los alimentos y públicamente comenzó a manifestar su fe repartiendo el pan. Era un acto de fe para él, claro, él había podido hacerlo. Y el resto creyó también, sus discípulos, ¿sí? Y comenzaron a repartir. No había en ellos, no, guardaremos estito, no va a alcanzar. No, comenzaron a repartir. Notemos con qué tranquilidad y aplomo Jesús manejaba la situación. Siendo Dios, tenía todo bajo control y estaba libre de temor e irresolución. Esa es la actitud que tiene nuestro Dios y a veces lo minimizamos cuando estamos en alguna situación nosotros. Vemos que tal vez Él no va a alcanzar, no es tan poderoso. No, Él lo puede hacer. No importa la situación en la que estés, hermano, hermana. Él lo va a hacer, lo va a hacer. Nosotros cuando dejamos que Dios maneje las circunstancias, Él sabrá qué hacer y nosotros nos sentiremos aliviados y tranquilos. El tema es tener fe. Fe. Pero a veces cuando viene la situación incómoda queremos nosotros resolver las cosas, ¿no? Nuestros tiempos, nuestras capacidades, mi intelectualidad, mi sabiduría llega hasta aquí, pero ¿cómo hago? Fe para dejar en las manos de Él. Venid a mí, los trabajados y cargados, yo los haré descansar. El yugo del Señor es ligero. A esto podríamos añadir, la oración del justo puede mucho. Tú oras, Señor, está aquí. Este tema, tú lo sabes, lo pongo delante de ti. Y Él nos va a ayudar. De esa manera podemos decir, sí, ciertamente su yugo es ligero. Ya está en ti, en tus manos, Señor. ¿Pasó un milagro real? Este fue un milagro cabal, en lo que no hay que buscarle explicaciones humanas, como si Jesús fuera incapaz de un acto milagroso, hermanos. Lo que estamos leyendo es histórico, o sea, es verdad, ha pasado. No estamos leyendo como si fuera una mitología, algo que no ha sucedido. Es verdad, ha pasado y está escrito para que nosotros leamos, entendamos y también operemos, hagamos lo mismo, actuemos con fe. No hay que dudar, es un acto milagroso. Él era el Hijo de Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿Acaso entonces no tenía poder para alimentar a una multitud? Por favor. Les acabo de comentar testimonios aquí en Bolivia. 2000 años y un poco más después, sucedió. Él multiplicó, Dios multiplicó. Y ahí también se ratifica lo que dice la Escritura: mayores cosas que estas ustedes. Mayores cosas. Observemos que a pesar de que Jesús dio de comer a 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, y a pesar de que la comida sobró en 12 cestas llenas, este acto milagroso no fue suficiente para los incrédulos y muchos no quisieron creer. De esos 5,000 y con sus familias, ¿cuántos creyeron? Pocos. Tal vez muchos de ellos estaban queriendo apedrearlo, ¿no? Al Señor, porque habían sido testigos, habían visto los milagros, pero no creían en Él. Esto también nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Qué cosas vemos del Señor? ¿De qué somos testigos? ¿Y estamos creyendo? ¿O todavía estamos dudando? O es más, nosotros quisiéramos crucificarlo. Observemos que a pesar de que Jesús dio de comer a 5,000, fue un acto milagroso, pero había dureza de corazón. En nuestros días hay quienes se llaman cristianos, pero rehúsan creer en los milagros de Jesucristo. Si Dios es Dios, puede hacer cualquier cosa, de lo contrario dejaría de ser Dios, ¿verdad? Él dijo la palabra. Y no estamos hablando de aquí de mi bella genio, era la que movía su nariz y ¡pum!, aparecían las cosas, ¿no? Él dijo la palabra. Es interesante
en Génesis, cuando Él dice la palabra, ahí hay un término, ex nihilo. Ex nihilo significa que Él hizo las cosas de la nada. Un albañil para hacer una obra necesita ladrillo, cemento, arena, agua. El Señor que conocemos, al Dios que nosotros estamos adorando, Él de la nada, ex nihilo, de la nada hizo las cosas. Él no va a poder alimentar 5,000 varones y sus familias. Él no puede sostenerte. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Cuál es tu problema? ¿Salud? ¿Economía? Él nos sostiene. Y la promesa del pan material, este milagro nos recuerda la promesa de Jesús de que habrá pan material para todo aquel que busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Basados en esa promesa tenemos fundamento para decir: Señor, tú has prometido, tú proveerás. Él promete el pan, no el pan que queremos, sino el pan que necesitamos. A veces pedimos mal, ¿verdad? A veces pedimos mal, podemos estar con diabetes, digamos, y quiero pan de chocolate con dulce. No, Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas. A veces somos tosudos en esto, ¿no? Y nos empecinamos en pedir en una sola dirección algo. Fijamos nuestra mirada en algo, pero Él es sabio, hermanos. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Y el milagro por la predicación. Este milagro también nos recuerda el milagro que se produce cuando compartimos la palabra de Dios, ya sea predicando, enseñando o de uno en uno. La palabra, el poder de la palabra. La palabra solita se defiende. Ni siquiera nosotros necesitamos defenderlas, hermanos. Charles Spurgeon decía, y lo compara a la palabra como un león. Él decía: liberen la palabra y ella se defiende sola. Es como soltar a un león. Libérenlo al león y el león va a hacer lo que tiene que hacer. Pero no es un poder de convencimiento nuestro. Nada más nosotros que tenemos que llevar la palabra. Nosotros creer y llevar la palabra. Y la palabra va a dar sus frutos. Bien podríamos preguntarnos, ¿qué poder pueden tener las palabras de nuestro mensaje en la vida de la gente? La respuesta es que Dios imparte poder a esas palabras. Y el Espíritu Santo multiplica, bendice, da vida y alimenta al oyente. El poder es de Dios, no de palabras humanas. La palabra de Dios tiene poder, autoridad. En una ocasión, Dios me permitió viajar a la Chiquitanía, al pueblo sirio, no, donde es el Tipnis, ¿no? Es parte del Tipnis. Fuimos con el pastor David Archondo, Marito Pucci y otros hermanos. Y había estado un joven que estaba haciendo su tesis de algo con los sirios, ¿no? Y él entró a la reunión. Las noches que teníamos, esas noches eran gloriosas. Realmente cómo se movía el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando compartíamos, él hizo énfasis en una observación. Y decía, ustedes hablan de la palabra, la palabra, la palabra. Y tanto han hablado de la palabra, que yo creo que esa palabra tiene autoridad. Y es verdad. Él estaba percibiendo sin conocer a Dios, porque él tenía contacto por un tema secular con los hermanos, pero él había advertido que lo que hace el cristiano es hablar la palabra, y la palabra solita se da su lugar. Palabra de Dios tiene autoridad. Cuando necesitamos aprender que Dios es poderoso para proveer, a menudo nos pone en situaciones similares a las del relato, ¿no? Ahí tal vez podríamos cambiar de nombre. Felipe, ¿qué vamos a hacer? Ponle tu nombre ahí. Eduardo, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Yo no me voy a meter la mano al bolsillo. Ay, Señor, yo tengo tantito.
Señor, voy a esperar de ti, voy a confiar en ti. Eso tenemos que aprender, a confiar en el Señor. Hay situaciones bien rudas que pasamos todos, hermanos, pero ahí está realmente nuestra confianza en el Señor. Podríamos pensar que solo en esta era de adelantos y tecnología que nos resistimos a confiar en Dios, pero también sucedía en esos tiempos de Jesús. Había luchas, no en vano es que no todos han creído, ¿verdad? Habían luchas, pues. Lo mismo que en nuestros tiempos. Sin embargo, tal como ocurrió en aquella oportunidad, el Señor puede hacer milagros hoy, interviniendo con su poder sobrenatural. Algún rato cuando los hermanos se acercan por una oración y manifiestan que están enfermos y quieren sanar, yo les digo, ¿tienes fe? Porque es así de sencillo, hermanos. No necesitamos revolcarnos, hacer todo un procedimiento. Si Dios quiere, sana, sana. Y nada más que tenemos que hacer nosotros en plena certidumbre de fe, orar por el hermano o la hermana, por aquella necesidad que tenga. Ahí está el Señor, orando. El tema es de que yo puedo orar con fe, pero el tema es del hermano o la hermana que ha pedido oración. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Cuando a nosotros nos han compartido la palabra, hemos tenido fe, por eso estamos en este lugar. Hemos dicho, cierto, Dios es así, lo estoy percibiendo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es la fe. ¿Dios puede hacer milagros en este tiempo? Sí. Mucho más, o muchos más de lo que en ese entonces hizo Él, sí, sí lo puede hacer. Yo he sido testigo, hermanos, de sanidades, de liberaciones. Gigi Ávila llegó aquí y llenó el estadio. Yo no he estado en el tiempo de los 70, pero sí con Gigi Ávila. Vi milagros. He sido testigo. Llegó Carlos Anacondia, argentino, al estadio del Bolívar en ese entonces, en Tembladerani. He visto milagros. Hombres de fe, obedientes al Señor, han predicado la palabra y tenían ahí el don de sanidad y muchos han sanado. Dios puede hacer milagros hoy, sí, en la situación, en el hogar, en la familia que tú estás, puede hacer milagros. Y si lo poco que tenemos lo ponemos a disposición del Señor, no hay límites a lo que Dios pueda hacer. Siempre habrá, hermanos, 12 cestas llenas después. Siempre va a sobrar, porque Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos, hermanos. Entonces, como dice el salmista, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algún impedimento, tú quítalo. Si hay alguna duda, por muy chiquita que fuese, tú quítalo. Tenemos que buscar eso de Dios. La palabra es clara. Lo que acabamos de compartir es un milagro, hermanos. Y el Señor dice, mayores cosas que estas todavía pueden pasar, pueden hacer. Y no por seguir las señales, sino Dios es poderoso. El tema es creer, tener fe. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? Y en lo que pidas, hermano, hermana, vas a ver después 12 cestas llenas. No de migajas, de pedazos. Y eso hay que aprovecharlo también. Porque el Señor siempre le pone, como dicen en nuestro medio, la yapita. Viene con su yapita, su bendición. Nos pondremos de pie, por favor. Oraremos. Amado Señor, cuando escudriñamos tu palabra, Dios, nuestro corazón se conmueve, Señor. Se conmueve, Señor. Te
anhelamos, Señor. Te anhelamos, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por ser el pan de vida para nosotros, Señor. Ahora, de este lado de la historia, leemos tus hechos maravillosos, Señor. Y somos testigos también en muchas ocasiones cuando tú obras a favor nuestro, Dios. Cuando obras con sanidad, liberación, bendición de la economía. Desde que tú has llegado a nuestra vida, Señor, nos has cambiado y realmente somos nuevas criaturas, Dios, en ti. Enséñanos a ver aquel horizonte, Señor, para seguir creyendo en ti, tener fe cada vez, Señor, crecer en ti y ver tus maravillas, Señor, ver tus maravillas, Dios. Amado Dios, tú sabes lo que pasa a cada uno de mis hermanos en esta noche, en este lugar y de los que están escuchando en las redes sociales, Señor. Amado Dios, yo te pido que seas propicio, por favor. Sé propicio, Señor, con cada uno de los hermanos que está clamando, que tiene esa necesidad y que tal vez no está viendo con claridad una solución. Por favor, amado Dios, vamos delante de ti. Renunciamos a nuestra incredulidad, Señor, y queremos poner esto delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, amado Dios. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres todopoderoso. En ti confiamos, Señor. Delante de ti estamos, Señor, y sabemos a quién nos hemos acercado, Señor. Gracias, amado Dios, por esta noche, por tu palabra y por cada uno de los hermanos que ha venido a este lugar. Quiero bendecir sus vidas, Señor, en tu nombre y también sus hogares, Señor. Gracias, Dios, por traerlos, Señor. Tus lazos de amor son tan hermosos, Señor. Tan hermosos, Dios. Muchas gracias, Dios. Llévalos, Señor, a nuestros hermanos con bien a sus hogares, Dios. Y recuérdales esta noche, Espíritu Santo, recuérdales mientras descansan o mientras sueñan, que sueñen contigo, Señor. Que miren, Señor, esto que tú has hecho, Señor. Muchas gracias, Dios. Te bendecimos. Padre, oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Un gusto compartir con ustedes. El Señor les bendiga. El Señor mediante, nos vemos en la próxima reunión. Gracias, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.